Bienvenidos a Cybersecurity On Air, un espacio radiofónico dedicado a la ciberseguridad. Con Manuel de Dios y Manuel Huerta. Don Manuel, buenas, ¿cómo Don estás? Manuel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Es el segundo Manu a Manu que tenemos y nos lo ponemos en abreviatura, el Manu a Manu online en Cybersecurity On Air. Bueno, gracias a todos los que nos escuchan y vamos a continuar con esta segunda parte para poder ahondar un poquito más en lo que habíamos comentado, el fraude por correo, ¿no? Habíamos comentado qué era, hemos visto cómo ha evolucionado en el tiempo, cuál es su estructura, las matemáticas del fraude. Incluso hemos insinuado algunos casos. Yo, comentando previamente cuando preparábamos estas sesiones, a mí hay una cosa que me sorprendió bastante por la simplicidad, ¿no? Y es un caso que me gustaría que nos comentases. Creo que es muy, muy identificativo de una parte que luego entiendo que vamos a tratar, ¿no? Es el comportamiento, es la ingeniería social, ¿no? De cómo funcionamos los usuarios y cómo funcionan las organizaciones. ¿Qué es el virus de la policía? ¿Qué era el virus de la policía, Manolo? Pues el virus de la policía es un ejemplo muy curioso de cómo una cosa sencilla, relativamente sencilla, aplica en las famosas matemáticas del fraude. El virus de la policía, que fue bastante famoso aquí hace unos cuantos años, bueno, pues utilizando vulnerabilidades en las páginas web que tenían, digamos, mucho tránsito de usuarios, bueno, pues escondían una serie de código que te infectaba tu equipo. Entonces, en uno de los reinicios del equipo, cuando tú dejabas de navegar y seguías haciendo tu vida tecnológica normal, cuando volvías a arrancar el equipo, la pantalla, digamos que se quedaba, digamos, bloqueada y te aparecía una pantalla principal en la que ponía que habías sido vigilado por la policía, que te habían detectado visitando determinado tipo de páginas web ilegales en Internet y que te habían puesto una multa de 100 euros que podías pagar en su momento por Western Union, porque no estaba tan extendido el tema de las criptomonedas. Podías pagar por Western Union a una dirección concreta, a través de PayPal y una serie de cosas que luego, por supuesto, evolucionaron en criptomonedas. Ese virus de la policía, fue una de las grandes primeras denuncias colectivas relacionadas con delitos telemáticos, en el que se identificaron solo en España más de 700.000 afectados que habían pagado su multa de 100 euritos. Imaginaros, eso hay tardes que entre todos no lo ganamos, pero podéis echar las cuentas de esas matemáticas del fraude. 700.000 conocidos, con lo cual a 100 euros cada uno, este tipo de delitos casi siempre salen rentables. En este caso, hay que reconocer que la Fiscalía de Delitos Telemáticos aquí en España hizo una labor magnífica, las aglutinó, consiguió hacer los exhortos oportunos y acabaron deteniendo a un chaval en un edificio de apartamentos, un chaval muy jovencito, que solo en el edificio donde él vivía, en un apartamento tampoco nada destacable, le encontraron más de 3,5 millones de euros en efectivo. O sea, estamos hablando de que las cantidades de dinero pues son importantes. Luego, bueno, pues llegaron otros imitadores, que bueno, pues ya era el virus de la Ertzaintza, el de los Mossos, el de la Guardia Civil, el de la Interpol. Entonces, bueno, pues lo fueron copiando, trasladando a distintos idiomas. Ya la gente era un poco más consciente de qué es lo que pasaba y, bueno, pues los métodos para eliminar este virus molesto eran relativamente sencillos. El virus no le hacía nada al equipo. El usuario tenía la percepción de que su equipo estaba bloqueado porque lo único que hacía la pantalla que te decía que estabas multado, entre comillas, era estar en primer plano por delante de todas tus aplicaciones. Entonces, aunque cambiaras, siempre se volvía a poner en primer plano, con lo cual tú no podías hacer nada. El virus se podía resolver de manera instantánea con algo tan sencillo como una segunda pantalla. Y luego, bueno, pues sabiendo quitar una serie de registros del equipo, el equipo volvía a la completa normalidad sin mayor misterio. Entonces, fue un virus muy, muy extendido, pero nos da la magnitud de cómo una acción tan teóricamente inocente y un virus tan poco elaborado técnicamente es capaz de generar una cantidad de beneficios bastante suculenta. O sea que realmente no era ni tan siquiera un virus sofisticado ni un proceso complicado. Esto sí que eran pura estadística de negocio. Es decir, los que piquen, pican, los que no lo sepan quitar van a pagar.
Posiblemente. Claro, habrá mucha gente que evidentemente los afectados reales superarán con creces esos 700.000 conocidos, pero esos 700.000 se conocen porque en teoría pagaron. Oye, y en el ámbito nacional, porque en el anterior podcast hemos mencionado el caso de Boeing y también has mencionado el caso de una farmacéutica gallega que se colocaron en esa estafa del BEC, como estábamos en el anterior. ¿En España tienes algún caso más conocido sobre este formato? Sí. Sí, hay varios bastante interesantes. Hubo un caso con la empresa municipal de Valencia, bueno, pues que básicamente les desviaron los fondos para comprar una serie de autobuses, un fraude de en torno a 800.000 euros, que también, bueno, para ser la rentabilidad de una tarde, yo creo que da bastante margen. Tenemos que seguir prestando atención. En el caso de que el premio muchas veces es tan grande que con 800.000 euros pues puede vivir casi cualquier persona en cualquier sitio muy bien y durante mucho tiempo. Pues evidentemente en el momento que le sale bien va a seguir evolucionando el fraude hasta que acaben retirándose del mercado honorablemente y decidan dejar la ciberdelincuencia, con casos como los que se publicaron en 2019 porque habían acumulado ya 2.500 millones de dólares. Con lo cual yo creo que eso ya da más que para vivir da para toda tu familia 3 o 4 vidas, ¿no? Entonces, siempre que siga siendo rentable va a seguir. Y para esto, además, entiendo que las barreras de entrada que tienen son pocas, porque me dices que a nivel técnico esto tampoco tiene demasiadas complejidades, ¿no? O sea, a vosotros no resulta especialmente difícil saber lo que están haciendo y son técnicas bastante populares dentro del ámbito de los tecnólogos y de los técnicos que se manejan a través de Internet, ¿no? No es específicamente un hacker que haya violado la seguridad de la NSA, sino pues este chaval en un apartamento, entiendo que con unos conocimientos más o menos avanzados de cómo funciona Internet, pero poco más. Básicamente, a ver, esto es muy sencillo. Si nosotros publicamos una página web diciendo que por 300 euros de inversión vas a conseguir 70 millones de euros, evidentemente va a haber muchísima gente que va a decir, oye, pero te pongo yo todas las veces los 300 que haga falta. Entonces, claro, esas rentabilidades, pues evidentemente en entornos económicos o empresariales normales, pues prácticamente no existen, ¿no? Entonces, pues si yo invierto $300 en un portátil y me va a rentar, aunque sea 7 millones, me da bastante que pensar, porque evidentemente si luego además tienes una posibilidad de que te cojan con la jurisdicción internacional relativamente remota, dices, pues oye, igual me arriesgo, ¿no? Entonces, esto es lo que comentabais o lo que he oído yo comentar siempre, que es el tema de la ingeniería social. ¿Qué es exactamente esto de la ingeniería social? Porque se oye hablar mucho de ello, el comportamiento, cómo funciona el usuario, las organizaciones, bien, pero realmente, ¿en qué se basa la ingeniería social? La ingeniería social es una manera de hacer Big Data, ¿vale? De manera sencillita. O sea, si yo tengo el acceso, por ejemplo, a un perfil profesional de cualquiera de nosotros, tengo también acceso a un perfil de Facebook, a un Instagram, y luego además soy capaz de recopilar algún dato más, simplemente cruzándolos, pues conozco nombre y apellido, fecha de nacimiento, etc. Pues bueno, pues si consigo averiguar que tienes un Gmail, no quiero decir que sea el caso, pero pensemos lo sencillo que es componer, por ejemplo, contraseñas de acceso. ¿Cuáles son las limitaciones? Que tengan 8 caracteres, que sean alfanuméricos, que tenga una mayúscula y que tenga un signo. Bueno, pues vamos a plantear, por ejemplo, el nombre de la inicial en mayúscula, a continuación el apellido, los años de la fecha de nacimiento y al final una exclamación, una arroba o un interrogante. ¿Cuánta gente de los que nos están escuchando no tiene configuradas sus cuentas de acceso a muchos servicios de los que tiene de esta misma manera? Pues al final es una cuestión de jugar. Es decir, si yo tengo la posibilidad de calcular de manera automática cómo entrar en un correo calculando esas variables con nombre, año de nacimiento y las posibles caracteres especiales que queramos poner, no nos va a costar mucho hacer todos los cálculos posibles para meternos en los servicios. Ya, o sea que los que realmente somos predecibles somos nosotros, ¿no? O sea, es decir, tecnológicamente existen muchísimos sistemas que nos defienden de este tipo de ataques, o así lo quiero entender, pero realmente los que al fin y al cabo están haciendo trabajo de
de deducción es sobre nuestro propio comportamiento y el que nos convierte a todos en muy predecibles, en la elaboración de contraseñas o incluso en patrones de navegación, etcétera. Sí, a ver, aquí hay un ranking que se publica de las contraseñas más utilizadas a nivel mundial y durante muchos años la contraseña más utilizada es la secuencia de números del 1 al 7. O sea que con esto pues ya nos podemos hacer la idea. La más utilizada con mucho, con lo cual a partir de ahí, pues si ya tenemos ese dato de previsibilidad, pues evidentemente el resto, en función de lo complejo que pueda llegar a ser el usuario o no, en función de lo que conozcas, pues bueno, pues no cuesta mucho hacer la deductiva. Si tú vas a Facebook y ves que alguien tiene nada más que fotos de perros y que está todo el tiempo con los perros, pues posiblemente en cuanto averigües cómo se llama su mascota, no creo que tardes mucho en darte cuenta de que ese nombre de la mascota se utiliza en alguna de sus cuentas, de las que tengas localizadas. Y si no es así, cualquier aficionado a las mascotas que nos escuche, que nos diga que utiliza la mascota del vecino para despistar como password, ¿no? ¿Es tan alta nuestra exposición de datos, de nuestros propios datos al exterior? ¿Es tan fácil acceder a esa información? Esa información la estamos dando nosotros, ¿no? Sí. A ver, aquí hay dos fuentes de información. La que nosotros damos de manera gratuita y es capturable, ¿vale? Que para hacer este tipo de investigaciones o este tipo de recopilación existe una tecnología que se utiliza tanto por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como por gente que investigamos determinado tipo de delitos, porque luego al malo por estas mismas técnicas también le pillas, que se llaman OSINT, que es el acrónimo de Open Source Intelligence. En este caso, tenemos además de esta información que ofrecemos de manera gratuita o que dejamos visible de alguna u otra manera interactuando con la tecnología, tenemos además el agravante de que luego las grandes filtraciones de datos, si nosotros hemos sido suficientemente cautos en procurar exponer la información justita, ¿vale? Para por lo menos no regalar el ser un objetivo, es decir, oye, si me consideras objetivo, por lo menos trabájatelo, que no te lo voy a poner fácil. Tenemos el problema de las grandes filtraciones de esas bases de datos. Esas dependen de terceros, son grandes ataques en los que el premio del volumen de información se va a vender un montón de miles de veces, con lo cual la rentabilidad está en volver a vender esa base de datos. Esos ciberdelincuentes, esos atacantes, son atacantes ya más sofisticados, le están quitando grandes bloques de información a gente que es muy grande, no le están quitando la información a un usuario en su casa, no le están atacando un PC, sino que atacan una corporación. Una vez consiguen esa base de datos se va a vender entre todos los distintos grupos de ciberdelincuentes que hay a nivel mundial para utilizarlo N 1000 veces. Luego ya la información, la gente cuando se da cuenta de que esa información ha sido expuesta y ya se empieza a conocer, la gente cambia passwords, cambia cuentas, va actualizando su información, con lo cual requiere que en un tiempo determinado esa base de datos sabemos que va a perder por completo su valor y habrá que hacer un ataque nuevo. Bueno, y ya por ponernos un poco en positivo, ¿no? Pues después del primer podcast y lo que llevamos de este, vamos a ponernos en positivo. ¿Qué podemos hacer? Es decir, desde el punto de vista ya asumimos con cierta tranquilidad, vamos a ponerlo entre comillas, Manolo, porque con tranquilidad en el momento que empiezas a conocer un poco más de esto, a mí se me ponen los pelos como escarpias, pero en cualquiera de los casos, ¿qué recomendaciones dentro del ámbito tanto técnico como de comportamiento, ¿no? Debemos tener? Yo comentábamos en el primer, en el que hicimos televisado con Fede de Juan, que fue formato de televisión también, el tema de la cultura, ¿no? El tema de la cultura de la seguridad, que parece ser que sí es uno de los temas clave. Y dentro de nuestro comportamiento como individuos. Y luego no se nos olvide que, claro, hay una segunda parte. Es decir, nosotros somos individuos particulares, evidentemente, pero luego formamos parte de organizaciones y ese comportamiento también lo extrapolamos a las organizaciones. Es decir, realmente el comportamiento del individuo no cambiamos, estemos trabajando en modo profesional o en modo personal, salvo en algunos aspectos y posiblemente ahí es donde haya mayores grietas, ¿no? ¿Qué recomendaciones, qué cosas debemos tener en cuenta como usuarios, tanto a nivel personal como a nivel profesional o a nivel de organización? ¿Y qué tecnologías están funcionando por ahí? Porque luego comentábamos también, que eso me parece un tema muy interesante, al final a la postre, Internet es una plataforma no solo para los ciberdelincuentes, sino que nos lleva mucha información, hacemos cosas como comprar, como recibir publicidad, como tal, las grandes plataformas de publicidad también están involucradas en esto, en el sentido de que al fin y al cabo es el medio que manejan y muchas veces
son el medio de entrada de terceros que no son deseables, ¿no? A nivel personal, primero, a nivel personal y de organización, ¿qué recomendaciones podemos dar para ser menos, estar menos expuestos o ser menos ciberatacados? Yo, bueno, lo primero que me gustaría comentar es que a mí me gustaría trasladar un mensaje de ciberoptimismo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Porque, bueno, realmente aquí nosotros estamos hablando de la cantidad de problemas que puede generar esto, que son problemas que no son futuribles, que son problemas, aquí hemos estado hablando mucho de la historia del fraude, cómo evoluciona, cómo se perfecciona, hasta dónde llega, cada vez es mayor, pero este ciberoptimismo hay que mantenerlo porque esto sería como ponerse a hablar de coches y empezar hablando de la cantidad de accidentes que hay, ¿no? Entonces, es decir, a ver, el coche aporta muchos beneficios, evidentemente siempre tiene algún resquicio cuestionable, pues que si contamina o que si puedes tener accidentes, etc. También un poco depende del positivismo de cada uno. No hay que intentar caer en el exceso de alarmismo, ¿vale? Pero sí que hay que tener mucho sentido común. El sentido común, pues al final nos dice que si no hemos pisado Australia no nos puede tocar la lotería y que no conocemos a nadie en Botswana que nos vaya a regalar 200 millones de... Eso no pasa. O sea, eso pasa en las películas y solo pasa en las películas precisamente porque es muy ilusorio, ¿no? Hay que tener en cuenta que simplemente tratando de ser razonable con este tipo de mensajes, bueno, pues vamos a descartar muchísimos de ellos. De hecho, se hace. ¿A quién no le ha llegado un correo del Banco de Santander diciendo, oye, pon aquí tus datos, que es que resulta que hemos detectado actividad extraña en tu cuenta y si no te la vamos a bloquear? Pues hay gente que todavía pone los datos y luego se acuerda de que ha puesto los datos del banco que tiene, que ni siquiera es el Banco de Santander, pero es que hay gente que lo pone. Entonces, por eso apelar al sentido común es importantísimo. Luego empieza precisamente este problema, las tecnológicas, y todo el mundo de tecnología lo conoce, y se empiezan a implementar sistemas de autenticación. Los sistemas de autenticación para que este tipo de cosas no pasen, es decir, no vale solo con mi contraseña, que como ya hemos puesto antes el ejemplo, puede llegar a ser bastante predecible. Así funciona un mentalista. Un mentalista te dice, elige una carta. Es mentira, no la vas a elegir tú. Ya te ha influido él en cómo la tienes que elegir para que elijas la que él te va a sacar. Pues en esto pasa una cosa muy parecida. Casi todas las plataformas ya tienen sistemas de autenticación doble, es decir, o el dispositivo con el que te conectas es conocido, o bien, si te tienes que conectar desde cualquier otro sitio, que te pase un segundo factor de autenticación, por ejemplo, un SMS que te llegue al móvil o cualquiera de estos sistemas como han llegado a implantar los bancos debido al aumento de los casos de phishing, en los que han obligado a que si vas a cambiar el teléfono en el que recibes las órdenes y las confirmaciones de pago a través de ese famoso mensaje SMS, lo que vas a, si tienes que hacer ese cambio, tienes que ir a la oficina a pedir el cambio del número de móvil físicamente. Pues se ha implantado como una medida de seguridad en el nivel europeo porque el fraude a los bancos estaba siendo brutal. Porque esa matemática del fraude en la que esas campañas nos dan unos porcentajes muy altos, bueno, pues si a 2.000 personas les quitan de la cuenta 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 o 1.000 o lo que tengan, son 2.000 personas que estos ciberdelincuentes han dejado completamente peladas. Entonces, aquí se aplican también, por ejemplo, como sistemas de precaución que aplican ya las grandes plataformas, sistemas de inteligencia artificial y análisis del comportamiento del usuario. Por ejemplo, en los bancos ya se han aplicado warnings, como por ejemplo que si no hemos hecho una transferencia al extranjero nunca en nuestra vida, pues evidentemente el día que vamos a hacer una y que además tiene determinado importe, pues hace que el banco paralice eso y diga, oye, espérate un momentito, vamos a ver esto qué es. Dice que tú esto no lo haces habitualmente. Si toda tu transaccionalidad con el banco consiste en entrar, ver tus movimientos, descargarte algún recibo y demás, y de repente un día pides una transferencia a Frankfurt a nombre de cualquier persona extranjera, y por un importe curioso, el banco lo para porque es lógico. Entonces, aquí todo el mundo evoluciona, todo el mundo va mejorando, por eso insistir en ese ciberoptimismo. Luego, dentro de estos sistemas que se pueden aplicar, hay mucha gente que no lo conoce, cree que les va a complicar mucho la vida, y estos sistemas se han simplificado muchísimo precisamente pensando en que los usuarios que le tienen un poco de pánico al uso de este tipo de cosas, había que hacer algo por ellos y mejorarlos. Y de hecho se hace, y esto evoluciona continuamente hasta que llegue el punto en el que
la seguridad se pueda gestionar de manera, entre comillas, desatendida por las entidades donde tenemos nuestros datos, nuestro dinero o nuestra información, de tal manera que puedan saber perfectamente, a través de inteligencia artificial y otra serie de datos, que somos nosotros los que estamos accediendo y que es legítimo el acceso, ¿no? Y como usuario, amén de como empresa, te planteo los dos casos. Esto es denunciable. Esto hay cuerpos de seguridad del Estado dedicados a esto, ¿no? Sí. Hay distintas divisiones en todos los cuerpos. Mossos tiene, Policía Nacional tiene, Guardia Civil tiene, Interpol tiene, Europol tiene, la Ertzaintza, todos tienen divisiones de delitos telemáticos, absolutamente todos. Algunos especializados en una serie de cosas dentro de la variedad que tiene esto. Pues tienes crimen organizado internacional, blanqueo, tienes un montón de cosas, porque la ramificación que tiene esto, ten en cuenta que no es solo cometer el delito, sino luego blanquear el dinero. Con lo cual, pues son unidades nuevas, fiscalías nuevas y especializaciones nuevas, incluso dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. Es uno de los temas que yo creo que saben mucho. Yo en clientes, en empresas se ve, ¿no? Es decir, el desconocimiento de hasta dónde pueden denunciar o cómo pueden dar cobertura. Así como comentábamos ese cambio de cultura, y esto pues, viene de la calle, donde sigues teniendo muchos sitios que son reacios a la inversión en este tipo de sistemas por caro, porque entorpece, porque hace los sistemas menos productivos. ¿Qué podemos decirles a este tipo de usuarios que tienen cierta reticencia a la implementación de servicios, no se consideran objetivos y además están en francamente riesgo? Porque sí es cierto que conectados están. O sea, es decir, para trabajar tienen que estar conectados, ¿no? A ver, te conviertes en objetivo desde el mismo momento que tienes una mera ADSL en tu casa, ¿vale? Nosotros que, evidentemente, pues dentro de la actividad, pues nosotros nos dedicamos a esto. Entonces, revisamos y miramos cosas por curiosidad. O sea, la cantidad de ataques que recibe el router de mi casa es pasmosa. Entonces digo, pero en mi casa, que además procuro ir cambiando IPs y otra serie de cosas y otra serie de medidas de seguridad para ir evitando, digamos, que se convierta en un posible objetivo fijo, es alucinante la cantidad de escaneos que se hacen solo para intentar entrar en el router de mi casa. Evidentemente, todas las compañías que tengan una IP fija o que tengan infraestructura más o menos estática, pues evidentemente tienen que poner muchísimo más foco en esa vigilancia, porque el malo sabe que de ahí no te mueves. O sea, esto sería llevar al carterista, digamos, al mundo físico, saliendo de la ciberseguridad. Nos vamos a cómo funcionaría un carterista que sabe que ese señor con un traje bueno, un reloj caro y un coche magnífico pasa todos los días por el mismo sitio a la misma hora con la cartera llena. Pues evidentemente va a ir a por él y al final le quitará la cartera un día. Evidentemente, cuando ya el señor haya aprendido que si hace eso le quita la cartera, no pasará por ahí más, intentará pasar por otro sitio. Pero es que habrá otro esperándole en otro sitio y que lo va a vigilar igual. Al final, intentar no implementar estas medidas, o bien por desconocimiento, que yo entiendo que por desconocimiento no se quieran implementar, pero evidentemente hay muchísimo profesional de seguridad que va a hacer una implementación magnífica, que va a ayudar y a quitarle el quebradero de cabeza a quien tenga dudas respecto al uso, porque no nos olvidemos que las medidas de seguridad no hace falta ser un experto en medidas de seguridad para implantarlas, se pueden contratar. Y luego hay otro detalle curioso, que es, puede parecer una inversión muy alta, pero imagínate el 7 que te pueden hacer. Eso sí que es caro. Y además vosotros intervenís en la parte cuando ya ha sucedido. O sea, vosotros os llega el siniestro. Sí. Nosotros, en la parte de las tecnológicas, a las que yo pertenezco, como Citrix, que está involucrado cada vez más en el mundo de la seguridad, y cada vez más hablamos de prevención y hablamos de sistemas de protección y de los factores de autenticación, pero claro, yo estoy en la fase preventiva. Vosotros, que lo estáis viendo desde el punto de vista del siniestro ya cubierto, es decir, el ciberdelincuente ha atacado, ha habido ese robo, ha habido esa pérdida, ha habido esa conciencia por parte de las organizaciones está tan leve y tan tranquila, porque cuando a uno le dicen que le pueden parar el negocio, a mí me asustaría bastante. ¿Cómo lo veis desde ese punto? Desde este punto yo tengo que hago de nuevo referencia al ciberoptimismo, porque yo veo mucho evolucionar la cultura empresarial.
este tipo de situaciones se toman muy en serio y se empieza a ver cómo se van implementando cada vez más medidas. La gente ya esto es o sea, la parte de la seguridad en muchas compañías ya empieza a ser el día a día, y en estas circunstancias ves que mejora, ¿vale? En cualquiera de los casos hay muchas veces que el ataque sucede en medio de la implementación de determinado tipo de medidas. Han atacado justo por el sitio donde todavía la barrera no estaba cerrada. O sea, la casuística es altísima, porque aquí, si intentamos hacer una estadística general de absolutamente todas las empresas del mundo, nosotros que trabajamos en 3 continentes, pues evidentemente nos damos cuenta de cuáles son las diferencias en uno, en otro, donde se ponen los focos. Y lo que sí que está evolucionando es que la seguridad física, es decir, guardias de seguridad, cajas fuertes, puertas blindadas, cristales de seguridad, que era una cosa que la gente tenía muy asumida que hacía falta en determinadas circunstancias y nadie se planteaba cuánto costaba, se dan cuenta de que está migrando hacia este tipo de riesgos. Tengamos en cuenta de que gente que invierte en medidas de seguridad física, bueno, pues tenía a lo mejor un 2% de incidentes al año, y ahora el 98% de los incidentes que tienen son electrónicos, con lo cual si ajustamos el presupuesto de seguridad física, en el que antes se estaba aplicando un 2, un 3% a la seguridad electrónica, este cambio en las medidas de seguridad evolucionando hacia la parte digital, bueno, pues se ve una tendencia muy clara. Hay muchas compañías que llevan mucho tiempo aumentando los presupuestos de seguridad. Todavía no es suficiente, porque por ese motivo todavía siguen sucediendo este tipo de cosas, pero hay que tener en cuenta que esto no va a dejar de evolucionar. O sea, hasta que se llegue, digamos, a un umbral de estabilidad en el que ya se esté suficientemente bien securizadas todas las compañías como para que esto no pase, bueno, pues todavía queda un recorrido bastante largo, pero invita al optimismo a la situación que se ve. Don Manuel, nos hemos comido el tiempo. Es un gusto charlar contigo. Yo aprendo cada día otro poquito. Yo lo que os pediría a aquellos que nos estáis escuchando es que os suméis, aportéis, nos contéis, critiquéis. La idea que teníamos sigue siendo la misma. No pretendemos hablar ex cátedra, no somos los que más sabemos de todo. Hay muchas experiencias, hay mucho conocimiento fuera que es compartible y que creo que es interesante para todos. Animaros a participar con nosotros, a venir a alguno de estos podcasts, a generar contenido sobre ellos, porque lo consideréis relevante, a pedirnos temas que os interesen específicamente, que hablemos en profundidad, casos que os hayan sucedido. Es decir, conformar una comunidad, que es la idea original y el objetivo de Cybersecurity On Air, y además hacerlo de forma, pues como lo estamos haciendo, de forma distendida, en una charla de forma más o menos simpática y con una, digamos que sin terminología específicamente técnica, y que sea accesible para todos aquellos que tengan interés. Don Manuel Huerta, un placer. Igualmente. Y nos vemos siguiente, que hablaremos, creo que de ransomware, ¿no? Es un tema muy de actualidad. Ya tenemos la cabecera para el siguiente. Sí, yo a mí simplemente, bueno, despedirme invitando a la gente a que por favor pregunten, que no se convierta esto en un monólogo. Cuando hablas muy bien de comunidad, intentar interactuar con todo el mundo, resolver dudas que puedan tener y enriquecer el debate con las inquietudes que se tengan al otro lado. Don Manuel, un auténtico placer. Nada más. Igual. Un abrazo. Gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego.